Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Es hora de ir con Enrique Herrero Scott, nuestra sección Valora tu Marca. Adelante, Enrique, muy buenas tardes. Mi querido Jorge, amigos, qué gusto estar con ustedes. Ahorita transmitiendo en vivo desde Cuautla, Morelos, con un clima sensacional, un clima maravilloso, y siempre aquí con el ánimo de siempre estar en tu programa y con el fin de poder compartir contigo y con todos nuestros amigos sobre ideas, reflexiones, cosas que nos puedan hacer mejores personas, mejores seres humanos, mejores personas de familia también, mejores empleados, mejores líderes. Y Jorge, mira, hoy yo creo que uno de los temas que tiene que ver mucho con la parte de nuestra propia selección, y creo que nos equivocamos mucho con la parte de nuestras elecciones y selecciones. Y me refiero específicamente a algo que decidí llamarle psicoalimentación. La psicoalimentación yo creo que tiene que ver con dos sentidos específicos. Uno, cómo aplica la parte psicológica en tus procesos alimenticios. ¿Por qué de pronto nos alimentamos como nos alimentamos? ¿Por qué nosotros queremos seguir comiendo productos chatarra, aun cuando sabemos que el producto chatarra puede hacernos más daño que bien a nuestro organismo? Este es uno de los ejes, si nosotros tomamos en cuenta el tema de psicoalimentación. Pero el otro de los ejes que me interesa más, que me interesa tocar ahorita, y que me interesa bajar ahorita en la mesa de la reflexión contigo, Jorge, es justamente la parte de la psicoalimentación en el sentido de decir, ¿cómo alimentamos a nuestra mente? No cómo la mente nos ayuda a alimentar a nuestro cuerpo, sino cómo o de qué cosa alimentamos a nuestra mente. ¿Con qué nos levantamos? ¿Qué desayunamos? ¿Qué nos comemos? ¿Qué cenamos en términos de información que le meta esa información a nuestra mente? Porque esa mente va a generar de alguna manera la provisión de todo lo que nosotros estaremos dispuestos a hacer y a hacer. Entonces, aquí la parte importante es que, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo, Jorge? ¿Qué están consumiendo los mexicanos? ¿Qué están consumiendo los chavos? ¿Qué están consumiendo los millennials? ¿Qué están consumiendo los centennials? Y ya cuando nos damos cuenta que ahora estamos metidos en un país en donde desgraciadamente los medios de comunicación tradicionales no gozan de la creencia de la gente, porque estamos hablando que somos en México el país número 1 con menos confianza por parte de la gente en los medios tradicionales. Y llámale televisión, y llámale radio, y llámale periódicos, y llámale este tipo de comunicación, ya la gente no la cree. Y entonces, ¿qué sí cree? Y entonces, ¿qué sí consume la gente? Y entonces, ¿qué sí le estamos metiendo a nuestro sistema? ¿Qué es lo que nosotros estamos alimentando en nuestras mentes? Y la parte más dramática, Jorge, es que estamos alimentando nuestras mentes de puras cochinadas. De verdad, o sea, si realmente nosotros hablamos de papas fritas y si nosotros hablamos de golosinas, de dulces, de refrescos, de etcétera, etcétera, como algo que no es apto para nuestro organismo, la verdad es que lo que estamos alimentándonos para nuestra mente, lo que está haciendo el alimento intelectual, verdaderamente está peor, es peor de calidad que con lo que nos estamos alimentando nuestros cuerpos. Y esto es algo que verdaderamente da terror. A lo mejor no me espanta porque no hago conciencia, pero en el momento en el que yo haga conciencia, Jorge, en ese momento verdaderamente estoy hablando de un tema de preocupación y de un tema de preocupación capital. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un noticiero de la radio, serio, firme, como el tuyo, o un noticiero de televisión, o algo que escribe un intelectual, ya no es creído, y es más creído un meme de Facebook, por Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hemos elegido meterle a nuestro cuerpo una serie de cosas en la parte intelectual que no nos van a servir para absolutamente nada, Jorge. Y lo peor del caso es que no solamente nos alimentamos de esto. ¿Qué queremos oír cuando platicamos con amigos?
¿Qué queremos oír cuando nos sentamos a una charla entre amigos? Los chismes. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo que el otro dijo que pues el tercero hizo, que a lo mejor le dijeron que el primo de un amigo? Y eso es parte del alimento que nosotros le estamos metiendo a nuestra mente. Y entonces, imagínate, Jorge, cómo está generándose nuestra intelectualidad basado en el alimento que nosotros estamos poniendo. Y si nosotros nos estamos dando cuenta que realmente lo que nosotros estamos haciendo es malalimentar el intelecto humano, y aparte compartirlo, y aparte defenderlo, porque no solamente lo compartimos, una parte que es verdaderamente interesante y de peso es que una vez que te sientas a compartir con amigos, compartes un chisme y lo defendes como si fuera cierto. Y no solamente como si fuera cierto, como si lo hubieras visto. Y no solamente como si lo hubieras visto, como si te lo hubieran hecho a ti. Y de verdad empezamos a generar una situación que poco a poco va creciendo como espuma, primero a nivel familiar, después a nivel social y después a nivel entidad. Y entonces nos damos cuenta que nosotros como entidad es una entidad que intelectualmente no está preparada para crecer, que intelectualmente no tendría materia principal como para poder pensar en un crecimiento, para poder pensar en desarrollo. Y en ese tipo de sentido, Jorge, me da pánico pensar lo que va a ser en nuestro futuro. Imagínate a nosotros, imagínate a nuestros hijos, que les estamos dejando alimentarse con lo que sea. Imagínate que ahora, por ejemplo, si un niño dice, oye, yo quiero ir a la escuela con el pelo largo, quiero ir en shorts, quiero ir con falda, quiero ir con las trenzas moradas, no le podemos decir nada, porque si le decimos algo, entonces estamos nosotros en una situación crítica, porque tenemos un pensamiento que no es inclusivo. Ahora tenemos un pensamiento que es excluyente. Y como pensamiento excluyente yo ya no puedo poner una regla, yo ya no puedo poner normas. Entonces ahora también nos estamos alimentando de que no deben de existir ninguna norma, de que no debe de existir ninguna regla, de que no debe de haber ningún protocolo, ni protocolo de vestimenta, ni protocolo de lenguaje, ni protocolo de saludo, ni protocolo de educación, ni protocolo de absolutamente nada, Jorge. Y entonces una sociedad sin protocolos, una sociedad sin límites, una sociedad que aparte no tiene la capacidad intelectual y que no tiene el sistema intelectual como para pensar en términos de qué es lo que nos conviene y qué será mejor para nosotros, está a merced de lo que está sucediendo en términos de redes sociales, Jorge. Y en ese sentido, nosotros nos ponemos en el peor de los riesgos como sociedad. Esto es lo que me ocupa. Y si esta es la parte que me ocupa, la parte que más me interesaría sería hablar con padres de familia. La parte que me interesaría es mandarles este mensaje que estamos haciendo a través de tu programa, es llegar a los padres de familia, Jorge, a la gente que tiene gente a su cargo, a los directores de empresa, a los dueños de empresa, a la gente con la que trabajas. Oye, ¿qué estamos metiéndole a nuestra cabeza? Y yo creo que ahora, por ejemplo, en términos de empresa, algo que estamos recomendando es los círculos de lectura. A lo mejor no tenemos toda la cultura de lectura, a lo mejor no todas las personas tienen la capacidad de leer varios libros en un año, a lo mejor no todas las personas tienen justamente el hábito de la lectura, pero podemos hacer círculos de lectura, podemos compartir algo, podemos empezar por alguna situación, o podemos inclusive hacer círculos de plática en donde nosotros bajemos alguna información importante que le pueda sumar al intelecto, que pueda hablar del ser humano y de cómo crece el ser humano y del desarrollo humano antes de empezar nuestras labores. Pero también con nuestros hijos, Jorge, también hablar con los papás, también hablar con las mamás y decirles a las mamás y a los papás que nos demos el tiempo de levantar a los chavos muy temprano en la mañana, como para que antes de que se vayan a la escuela, antes de que los lleve yo a la escuela, antes de que los deje en la escuela, yo tenga la posibilidad, por lo menos 5 minutos, de hablar con ellos de algo importante, de algo que les nutra el cerebro, de algo que nutra su intelecto, de algo que los haga crecer como seres humanos, y no solamente que los haga vivir, y no solamente que los haga convivir,
y no solamente que los haga compartir, porque ahorita todo lo que estamos consumiendo solamente es un consumo de convivencia, un consumo para compartir, un consumo para poderme sentar a la mesa con amigos y poder hablar de algo. Entonces es más importante que me haya yo enterado de los 20 muertos en Totolapan, y es más importante que me haya yo enterado de a quién mataron y a quién asesinaron y de la balacera en tal parte. Es más importante eso que saber cómo alimentar a mi cerebro de forma productiva y saber cómo hacerle para crecer como ser humano y saber cuáles son los aspectos más interesantes en términos del crecimiento personal o en términos del crecimiento humano. Y en ese tipo de sentidos, Jorge, yo creo que tenemos que trabajar las familias. Papás, mamás, les pido por favor que nos demos el tiempo. Hoy es muy importante. Si siempre ha sido importante, hoy es más importante que nunca. Yo sé que siempre estamos a las carreras, lo sé, lo conozco, lo tengo perfectamente claro. También tengo una niña y realmente estamos hablando en este tipo de sentidos, pero vale la pena darnos este tipo de tiempos, 5 minutos, antes de irnos a dormir también otros 5, otros 10 minutos para pensar, para platicar, para hablar de algo importante, para hablar de ciencia, para hablar de tecnología, para hablar de algún descubrimiento, para hablar de algo que hizo alguien bien, para hablar de algún éxito de alguna persona importante, para hablar de una historia, para hablar de nuestra propia historia, cómo llegamos a ser lo que somos, para platicar sobre un libro, para platicar sobre algo que hayamos escuchado, pero que realmente nos nutra, Jorge. Y entonces yo ahorita, a través de este programa tuyo tan escuchado, que bendito sea Dios, es muy escuchado, quiero dejar este mensaje muy fuerte, Jorge. Quiero decirle a la gente que por favor pensemos en cómo nutrimos nuestro cerebro y no solamente nuestra barriga. Sí, Enrique, estoy completamente asimilando, y vamos a irnos a los mismos términos. Estoy asimilando completamente todo lo que estás diciendo. Lo voy a resumir, y creo que no voy a estar equivocado, en una de las máximas, una frase máxima de Víctor Hugo que me ha movido desde que era yo, pues estaba yo en la carrera prácticamente, y que me topé con ella estudiando, que es los animales viven, el hombre existe. Entonces no podemos perder nuestra existencia, y nuestra existencia tiene que ver con todo esto que hablas, con nutrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras creencias también, tener muy sólidas nuestras creencias en lo que crea uno, si crees en Dios, si crees en el universo, si crees en las piedras, si crees en ti mismo, en lo que sea, pero que lo tengas consolidado, porque eso te va a dar el sostén y la fuerza para poder crecer en tu estructura nuclear y directamente con tu familia, como bien lo indicas, pero también en un ámbito individual y personal. Entonces, comparto al 100% contigo esto que nos dices, Enrique, y lo más importante es tenerlo en cuenta, como bien lo estás diciendo, que como padres, que como formadores también que somos, no nos perdamos y no pensemos que, bueno, sí, ya en algún momento lo va a aprender. No, hay que inducir, y porque si no hay una inducción en esta vida, pues realmente vamos a estar al garete. Enrique, pues fascinante, como siempre, el tema. ¿Dónde te localizan? www.valoratumarca.com, por ahí nos encontramos, o en las redes sociales a nombre de Enrique Guerrero Scott. Por ahí nos encontramos. Que tengan un excelente martes. Jorge, un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo. Pásenla muy bien. Bye bye. Igualmente, muchísimas gracias, Enrique Guerrero Scott, con estos temas fascinantes que siempre nos trae en nuestra sección Valor a tu Marca.